Ok. Gusto también. Ya, entonces voy a... Y no sé si ya les llegó el glosario. Yo creo que el Disculpen, diagrama... ya estamos a punto de empezar, perdón que los interrumpa. Ya. Entonces, El diagrama está muy sencillo como para que todo el mundo lo vea visual. Sí, ya digo. Antes de empezar esto, a mí es como cuando sales de una pantalla, ya la forma de comunicarte con este device, ¿no? Es una experiencia ya, es voz, es conversación, o son gestos. Digo, está saliendo del touch, del mouse, está saliendo a algo que es completamente nuevo. Ya, disculpen. Estamos ya inició la transmisión, entonces los presento y de ahí ya comenzamos. Perfecto. Ok, listo. Bueno, bienvenidos a todos mientras que se van conectando. Hoy día vamos a tener nuestro webinar conversatorio sobre UX y Expanded Reality. Tenemos como invitados a Marta Silvia del Río. Ella es... uy, se me fue la pantalla. Ella es directora regional de UXPA Latam. Tenemos también a Germán Martínez, que él es co-founder de Lucuma Labs. Y a Miguel Ángel Baeza, director de experiencia de usuario en Wunderman Thompson, en Chile. Y como moderador y como parte también del panel está Freddy Linares, director de Neurometrics. Bueno, gracias Vincenzo por la presentación. Agradecer a Marta, a Germán y a Miguel por su tiempo. Bueno, vamos a hacer primero todo, lo bueno es que muchos de nosotros nos conocemos un poco por la propia actividad. La comunidad de UX es bastante cercana transfronterizamente, ¿no? Y el tema de hoy, como mencionaba Vincenzo, está relacionado a todo el mundo del realidad expandida, el concepto de realidad expandida o realidad extendida, como que a veces se le traduce, y cómo esto ha venido modificando o de repente también alertando a los profesionales de UX en cuanto a nuevos skills, nuevos tipos de interfaces, diferentes tipos también de aplicaciones o tecnologías que deban manejar. Entonces, quisiera empezar un poco tratando de situar a los que están conectados de qué entendemos por realidad extendida o realidad expandida, ¿no? Cómo una persona, un usuario, como antes se llamaba, usuario de forma, digamos, sarcástica a la persona, ¿no? En una película, no recuerdo ahorita bien el nombre, ¿no? Que era el software que llamaba a la persona usuario de una determinada manera. ¿Qué entendemos por realidad extendida? Y cómo, digamos, lo podemos percibir de una forma más concreta, ¿no? No sé. Comenzar contigo. Perdón, ¿con quién? Contigo, Marta, si nos podrías un poco situar dentro de la definición de realidad extendida o realidad expandida. Claro, básicamente se refiere a todos los ambientes, tanto reales como virtuales, generados tanto por computadoras como wearables. ¿Sí? En la realidad extendida o XR, la X se puede sustituir por cualquiera de las otras letras que serían virtual, aumentada o mixta. A lo mejor conviene definir las otras tres. La realidad virtual bloquea nuestra realidad y se enfoca solamente en ver otra situación, por ejemplo, unos lentes Oculus que me dicen que estoy en el espacio o en una montaña rusa y bloquean donde estoy. La realidad aumentada, en que yo tomo mi celular y lo paso y veo un Pokémon enfrente, pero estoy viendo mi realidad
Y la mixta básicamente es una realidad aumentada, pero que tiene elementos de mi sala, por ejemplo, un robot que se esconde debajo de la mesa de mi sala. Entonces interactúa con objetos reales. Es la diferencia. Bueno, Germán, entonces, entendiendo estos diferentes tipos o estos componentes o estos reemplazos de la X, de X and R, hay algunos de ellos que deben de estar más a la mano al usuario común y corriente, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de una empresa que esté pensando en desarrollar algún producto, entiendo que no todos ellos requieren el mismo nivel de hardware, quizá. Sí, sí, esa es una gran pregunta. Gracias, Freddy. Efectivamente, a nivel de realidad virtual, digamos, las capacidades de computación que necesitan los, digamos, estas piezas tecnológicas, ¿no? Tanto a nivel de hardware como de software, pueden ser más complejas y más específicas incluso, ¿no? Como el caso de los Oculus, como que específicas de plataformas. Van a crecer un montón, tanto realidad virtual, y están creciendo como realidad aumentada. En mi caso puntual, siento que la realidad aumentada tiene, en una sociedad como la peruana específicamente, tiene mucho más que entregar en el corto plazo que la virtual. La veo mucho más útil en este momento. Dado que el hardware necesario para la virtual no está tan, digamos, distribuido en este espacio, y la realidad aumentada puede estar muy vinculada a la pantalla del teléfono. Digamos, Claro. por nivel de desarrollo. De hecho, muchos de los nuevos teléfonos móviles, el hardware interno ya viene de alguna forma como de AR ready, listo para manejar este tipo de elementos en el exterior, ¿no? Es decir, desde las cámaras, digamos, que en algunos casos podemos tomar como de forma graciosa de por qué los teléfonos cada vez tienen más cámaras, pero en realidad este efecto de True Depth, ¿no? Permite o ayuda a poder identificar o poner tu Pokémon, digamos, en una mesa o encima de una superficie. Tú, Miguel, ¿cómo, desde el punto de vista, digamos, ya de skills o de proyectos, cuál crees que es la principal adaptación de alguien que está involucrado en el tema de UX, cuando, digamos, antes estábamos hablando de un proyecto que iba a aparecer en una pantalla de desktop, ahora, digamos, nos dicen que esto es mobile first, y bueno, si estamos hablando de AR y de VR, ya no es pues ni desktop ni mobile first, ahora es environment only, quizás. Ya el canvas, digamos, tu superficie es tu casa, ¿no? Es la calle, es cualquier lugar en donde estés, ¿no? ¿Cómo cambia, digamos, el paradigma de un especialista en UX bueno, también nos vamos acostumbrando a determinadas, a determinados paradigmas, ¿no? ¿Cómo ves este aspecto desde tu punto de vista? Gracias, Freddy, por la invitación. Mira, una cosa que yo he descubierto con el tiempo, hace un par de años más o menos, me pidieron hacer un review para un libro de realidad aumentada. Uh-huh. Y yo sabía muy poco y me dijeron, por eso te hemos elegido, allá ellos. Y claro, porque querían a alguien totalmente como nuevo y crítico. Entonces fue una editorial inglesa que me contactó así por internet, ¿ya? Así random. O sea, me hicieron unas preguntas primero y todo, pero entonces no tenía que conocer al autor, no tenía que conocer nada. Fueron bien rigurosos en eso y me pareció extraño al comienzo, pero bien. Y fíjate que mi conclusión, que fue parte de lo que puse en el review que les mandé en su momento, fue que en realidad, más que desarrollar algo que no sepamos hoy día, que es un poco de interacción, por así decirlo, de diseño de interacción, entre muchas otras cosas, ¿ya? Me llamó la atención el tema ético. El tema ético no lo tenemos muy presente.
¿ya? Porque, como tú decías, puedo estar yo solo, justamente, con mi teléfono, viendo un libro que trae imágenes para realidad aumentada, y por eso mismo, lo que yo genere ahí tiene que estar muy bien pensado y tiene que estar cuidado, porque podría tomar el teléfono un niño, como lo podría tomar un anciano, una persona que habla otro idioma. Pueden haber muchas consecuencias. Y una cosa de las que más me llamó la atención de ese libro era el tema ético que está implícito desde la conceptualización hasta el para qué se va a usar, ¿ya? Y creo que aplica a todas las realidades, ¿ya? Y bueno, y hasta la realidad física, si queremos, ¿no? Pero esa parte me llamó la atención porque la autora ponía en su libro muchos ejemplos de malas prácticas, y no porque los diseñadores fueran poco éticos, inmorales o personas que tuvieran malas intenciones, sino que simplemente por descuido no pensaban. Te voy a poner un ejemplo de realidad física para no ir tan lejos, ¿ya? Hace unos días me causó mucha risa una conversación de unos amigos en un chat acerca de un juguete. Este juguete permite grabar audios. Es un juguete para niños de máximo, dice, apto para niños de 3 años, decía la foto, ¿ya? Lo venden en los supermercados acá en Chile. Y el juguete no viene completamente sellado. Entonces tú estás en el supermercado, lo coges, ¿ya? Y puedes grabar un audio. Y puedo decirte, hola Freddy, ¿ya? Pero así podría dejar grabado cualquier cosa. Entonces, y nadie pensó en todas las cosas que se pueden grabar. Entonces está el reclamo en internet de una mamá muy apesadumbrada porque ella compra este juguete, se lo deja a su hijo y descubre que el hijo estuvo toda la tarde escuchando una serie de palabras ofensivas, ¿ya? Que alguien fue y grabó. Entonces, hay un tema con nuestra responsabilidad cuando diseñamos, es pensar en las consecuencias de lo que diseñamos. Puede ser ese juguete que yo no tengo por qué dejar que alguien grabe, ¿ya? Sin que, o sea, no puede estar ahí expuesto dentro del supermercado para que cualquiera grabe. Y pasaría lo mismo con las realidades, ya con la virtual, con la aumentada, con la mixta y con la extendida, que en el fondo es muy importante que pensemos que lo que vayamos a hacer, quién lo va a usar, cómo lo va a usar y cuándo lo va a usar. Porque si no lo llega a usar la persona para quien estamos diseñando, ni en las condiciones que estamos pensando, las consecuencias no van a ser buenas, ¿ya? Y eso es algo que deberíamos preocuparnos, porque la tecnología permite hoy día crear cosas muy espectaculares, pero no estamos midiendo las consecuencias, ¿ya? Con eso no quiero decir que debemos dejar de producir cosas tecnológicas o diseñar para, pero detengámonos un segundo a veces a pensar si lo que estamos creando no se nos puede escapar de las manos. Hay una presentación de Mike Monteiro de hace como 6 años acerca de Facebook, que tenía antiguamente unas funcionalidades que permitían que cualquiera se metiera a cualquier grupo, y entonces un padre de una niña escribió hacer cosas atroces acerca de las personas que no eran heterosexuales, y a la chica se suicidó. Este es un caso como antiguo. Entonces, ¿ves? Está en la experiencia de usuario del día a día de nuestras plataformas digitales que tenemos en el teléfono, en la web, en los wearables. Pero también lo que a mí más me ha sorprendido es que hay que tener en cuenta un tema ético, un tema de tener claro quién va a usar lo que vamos a diseñar, en qué momento, y tener claro qué pasa si otra persona lo toma. Porque pueden haber consecuencias de todo tipo y negativas, por supuesto. Sí, y sobre todo que si estamos hablando de tecnologías al alcance de niños, por ejemplo, estos casos, digamos, son mucho más sensibles, ¿no? Ahora, ¿qué sectores son los que han visto Marta, Germán o Miguel que han comenzado, digamos, usando más realidad aumentada, ¿no? Empecemos, digamos, solamente con realidad aumentada. ¿Qué sectores son los que consideran ustedes que están aprovechando más, o de repente que no lo están aprovechando y deberían utilizar esta tecnología para cambiar de alguna forma la experiencia del cliente, ¿no? En este contexto donde de alguna manera estamos más en casa,
o deberíamos, en todo caso, y el móvil es, digamos, el punto de contacto. No sé si Germán, Sí, yo, por ejemplo, creo que en la industria de la moda está utilizando muchísimo el tema de la realidad aumentada. Al momento en que yo puedo probar unos lentes, puedo probarme no sé, una camisa, maquillaje, si es que quieres probarlo, o hacer un corte de pelo. Digamos, eso me parece súper bien aprovechado desde ese lado. Diría que eso para empezar. Luego está el tema de los juegos, ¿no? Pokémon Go, por ejemplo, fue un super hit. Sinceramente no sé si ha vuelto a ser aprovechado a ese nivel desde ese momento. Fue como un hit, creció muchísimo, después cayó un poco y no he visto, digamos, no estaba metido tampoco en ese tema puntual, pero no he visto que haya vuelto a surgir. Pero de todas formas me quedo con el tema de la moda. Y la moda se está aprovechando muy bien el tema de realidad aumentada. En medicina, por ejemplo, o en educación, Marta, ¿hay algún caso ideal o emblemático en este aspecto? Sí, sí, en todo lo que es entrenamiento, ahorita que Germán decía en la moda, me vino a la mente, por ejemplo, hay pintura para el cabello en verde o morado antes de pintarte. Ahorita es muy famoso el que se prueben los zapatos antes de comprarlos, entonces en su pie se ven, ese tipo de cuestiones, pero por ejemplo KLM ya tiene una aplicación en la que yo veo mi maleta y veo si va a caber en el compartimiento superior. ¿Sí? Entonces hay mucho en comercio, en entrenamiento, el que me viene a la mente es BMW. Me llamó mucho la atención que hicieron unos lentes de realidad aumentada para que desde el primer día el mecánico pueda reparar y cambiar piezas sin tener entrenamiento. Los lentes lo van guiando. Entonces, eso lo que significa en no gastar en entrenamiento, que si un día un mecánico se enferma, lo reemplazas por otro y nada más con los lentes es suficiente. O sea, en esos aspectos hay mucho. En arquitectura se está usando mucho también. Por ejemplo, ahora yo puedo ver la casa que quiero comprar, si ya está el modelo, y le puedes colocar muebles. Y puedes decir, quiero esta pared roja, a ver cómo se va a ver la casa para ver si me conviene comprarla. Y bueno, mucho en entrenamiento también. Como te decía, en medicina, el caso que me viene a la mente es sobreponen una radiografía a la cara de la persona para cirugía plástica. Entonces, el médico al mismo tiempo está viendo la estructura ósea y la cara de la paciente. De alguna manera, mi percepción es que a nivel de sectores, el uso de AR ha ido avanzando más rápido que en el caso de VR, donde el hecho de necesitar un dispositivo extra, de alguna manera reduce la posibilidad de que tenga mayor adopción, ¿no? Ahora, viendo el tema de VR, el mundo, digamos, de los juegos, es algo que sí he visto más bueno, en AR, en el caso que ustedes mencionaban, que era Pokémon GO, pero en el caso de realidad virtual, hay mucho interés y muchos casos de juegos que requieren, digamos, no solamente lentes, sino una suite de procesamiento un poquito más avanzada, como lo que mencionabas en Oculus y otros, para poder, digamos, dar el servicio de una forma fluida, ¿no? No pues con mini cuadros, y en el caso de empresas como Google, con los cardboards, para poder, digamos, utilizar el mapa y estar parado, digamos, en una ciudad distinta, ¿no? Esta situación, digamos, de confinamiento a nivel mundial, ¿qué creen que despierte en las empresas? O sea, más allá de la parte transaccional,
obviamente, pues, viendo las estadísticas, hay muchas personas que compran en línea. ¿Qué tipo de tecnologías son las que puedan, digamos, verse más con un incremento más inmediato, ¿no? No sé si, Miguel, ¿qué tienes ahí alguna? ¿Tecnologías? Sí, tecnologías VR o AR en algún sector, ¿no? Producto de la etapa, esperemos que sea así post-COVID. Bueno, antes en febrero estábamos haciendo un proyecto, estamos terminándolo, que es para un e-commerce, y el e-commerce incluye un probador virtual, ¿ya? Y ahora que lo pienso, en ese momento era como una funcionalidad deseada, pero no se consideraba como esencial. Pero aún así, se decidió con el cliente avanzar en tener esa funcionalidad en el e-commerce. Pero claro, hoy día el e-commerce va a tener esa funcionalidad y esa funcionalidad es crítica, ¿ya? Porque es para probarse justamente anteojos. Pero yo creería que aparte del e-commerce, que tiene muchas posibilidades de realidad aumentada, porque si estamos en las casas, estamos con nuestros teléfonos, creo que hay otras industrias que se podrían beneficiar. Por ejemplo, la educación, pero también la educación no solo pensemos en niños o el entrenamiento, como mencionaba Marta, sino que también, por ejemplo, los museos. Yo he visto que en este tiempo hay varios museos que han sacado ciertos tours virtuales, ¿ya? Y eso también me ha hecho pensar que quizás también, de alguna manera, las ciudades podrían hacer lo mismo, de alguna manera. O sea, yo podría conocer un barrio hoy día o una atracción turística a través de estas tecnologías, y quizás eso sea la mejor publicidad para que cuando podamos volver a viajar como antes, ya yo esté totalmente decidido a ir, porque a lo mejor hay un lugar al que tengo ganas de ir, pero digo, no, pero solo voy a ir por eso, y a lo mejor esa tecnología permitiría entregarme a mí más información que sea para mí más atractiva, y yo pueda ver y decir, entonces sí tengo que ir a conocer, por ejemplo, el Museo del Afiche en Polonia, ¿ya? Que lo he visto por internet, pero digo, ir a Polonia solo por el Museo del Afiche, alguien me dirá que sí, que no, pero a lo mejor podría haber muchas cosas más interesantes que hay en la misma ciudad en que está ese museo. Entonces ahí me convencería de hacer un viaje que a lo mejor hoy día con verlo por internet me basta incluso. Podría usarse para eso. Y hay cosas de seguridad que creo que también podrían tener aplicaciones al respecto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Justo hoy día me llegó una entrevista que le hacían a Brian Chesky de Airbnb. Y bueno, ellos han pasado el lockdown de forma crítica, ¿no? Y la frase, digamos, contundente fue cuando dijo que hemos pasado 12 años construyendo el negocio de Airbnb y hemos perdido casi todo en 4 o 6 semanas, ¿no? Luego mencionó que como que el mundo del viaje, de viajes y de turismo no va a ser ya como el que conocemos, ¿no? Y esto, digamos, de alguien que está detrás de una empresa tan grande como Airbnb y que, digamos, ha podido probar diferentes formas de dar la experiencia de viajar con lo de alojamiento, básicamente, y luego experience, etcétera. Más que el sentido digamos, no sé, de preocupación, me dejó un poco la curiosidad de cómo, digamos, va a ser esta nueva experiencia de viaje, ¿no? No solamente para el caso de estas plataformas, sino el momento de viajar, ¿no? La aerolínea, el pase a migraciones. O sea, es decir, nuestra interacción como persona va a tener muchos touch points a lo largo de una ciudad y otra. Y eso es algo que, digamos, no hay una sola entidad que se encargue de todo eso, son diferentes actores, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto. A Germán, que es un viajero incansable. Un par de viajes pendientes, además, no puede. Me hice pensar
Hace un par de semanas estuvimos en una conversación grupal en la cual presentaba el CEO de una startup llamada Get My Boat, que es Ya. un rental de botes, ¿no? Y lo que él comentaba era que le está yendo súper bien, digamos, en el lockdown y post-lockdown. Y era básicamente porque a nivel de viaje lo que sucedía es que la gente ya está dejando de buscar experiencias tan masivas, ¿no? Como vamos a Nueva York, a estar en el Empire State, o vámonos a, no. Están buscando, oye, vamos a una cosa más cercana a mi casa, donde tenga un lago y pueda alquilar un bote y estar ahí. Entonces, desde el punto de vista de las personas y esos cambios de experiencias de viaje, lo primero es que van a ser más locales, es lo que pienso, ¿no? Hace esto. Y segundo, los viajes internacionales, toda esa experiencia tiene que ser repensada. Como mencionaba Frey, desde aduana, subo el avión, bajo, cómo es la legislación en los países a los que llego, cómo está el COVID en ese momento en mi país y al que estoy yendo. Digamos, como anécdota, yo estuve en Boston 3 días, o sea, que... Ciudad favorita, dicho sea de paso. ¿Perdón? ¿Qué es tu nueva ciudad favorita, dicho sea de paso? Sí. Tuve que venir volando, de regresar rapidísimo. Y desde ese momento yo estaba en el aeropuerto y veía como había un montón de gente aún que no tenía, digamos, este chip, ¿no? De pandemia en la cabeza, que salían, conversaban, se acercaban, y yo estaba con mi alcohol en gel en un rincón. Yo creo que digamos, ese chip, ¿no? De aún cierto miedo digamos, estos crowds, se va a mantener y va a forjar al menos en los próximos 18 meses de viaje. Bueno, todavía no dejando el tema de viajes y experiencia de turismo, a mí el momento, digamos, crítico que veo en la experiencia futura de viaje, ¿no? Porque las aerolíneas obviamente tienen una estructura de costos armada por cabinas y la cantidad de asientos y microasientos también que ponen disponibles. Eh, es el momento donde el avión embarca, ¿no? La gente embarca y desembarca, ¿no? Que usualmente es donde hay más tumulto y más ansiedad por salir o abordar como si el avión fuera a dejar a todos y no salir con todos juntos a la vez, ¿no? Ahí, digamos, hay un momento de cercanía máxima y siempre he pensado, digamos, que quizás sea uno de los procesos que Germán también lo comentaba, que no ha cambiado mucho, ¿no? El proceso de abordar y de cambiar ha aumentado en capas de seguridad y control, pero no tanto, digamos, de hacer que este flujo sea más ágil, ¿no? Sí, si Eh, me permite un segundo, Freddy, lo que estaba pensando mientras hablabas era, juntándolo con el tema, ¿no? De realidad aumentada, de realidad virtual, digamos, de extended reality. Imagínate personas en un aeropuerto, en un avión, con wearables, con cámaras, en donde tú o alguien conoce o tiene una idea de la temperatura de las personas que están pasando por ahí, por ejemplo. Y eso se vuelve parte de la información de personas. También con el tema ético, ¿no? Y de privacidad, es decir, hasta qué punto se permite eso. No tiene sentido. Justo iba a decir eso, si hoy día yo con mi teléfono puedo medir el metro o el metro y medio de distancia con el que está adelante o en el que está atrás, y si el teléfono me va a decir la temperatura, uy, qué miedo. claro, es un tema bien sensible, ¿no? Y que la gente comienza como que quizás a tomar sus precauciones en diferentes sentidos, ¿no? Distancia, temperatura, en fin. Sí, no sé si me parece que Apple está planteando para el nuevo iOS un control mucho más duro de qué es lo que están midiendo las aplicaciones y cuándo están midiendo las aplicaciones y con quién comparten esa información para los usuarios de los teléfonos. En el sentido de qué tipo de datos. Perdón, en el sentido en que va a ser mucho más transparente
con quién compartes tu ubicación, con quién compartes digamos, tu temperatura, por decirlo así, cada cuánto la compartes. Un feature sobre el cual leí es que tú vas a poder configurar si es que compartes tu ubicación exacta o tu ubicación aproximada. Ujú, ujú. O sea, del punto de vista, digamos, de privacidad, el control de datos, ok, ok. Ahora, un poco, volviendo al tema, y ya para ir un poco cerrando el capítulo de Expanded Reality, uno de los sectores, digamos, más golpeados ha sido el de restaurantes, ¿no? Alimentación, ¿no? ¿Hay algo, digamos, que se pueda aprovechar en ambos sentidos, el sentido de VR, AR o la mixta? Eh, yo creo que también, digamos, tener la idea de ir a un restaurante y tener las mesas, uno por mesa, dos por mesa, es algo que va a ser bien, bien extraño, ¿no? Cuando Miguel viene a Lima y vamos a almorzar, analizamos pues los restaurantes al milímetro. Sí. Y esta nueva experiencia, digamos, de ir a un lugar va a ser, no sé, ¿cómo la ven? ¿Qué escenario ven, más allá de que, claro, hay que pasar por un proceso de control de temperatura, etcétera, ¿no? Pero la verdad que yo estoy más curioso que todo en estos días de adaptación, ¿no? El momento de la adaptación yo creo que es uno de los más interesantes. Bueno, yo te puedo platicar de un restaurante que ahorita algunos restaurantes en Monterrey ya abrieron. Hay uno en especial que ahorita tiene mucho éxito que se llama Mochomos, porque es todo un espectáculo. No es VR, sino que te pasan por una cabina en donde te rocían completamente de desinfectante. Y luego pasas y lo primero que te encuentras es un cartel con todos los protocolos de seguridad y la mascarilla y a cuántos metros de distancia está una mesa de otra. Los cubiertos te los traen en bolsas selladas de plástico, o sea, tú los abres, o sea, antes de sentarte hay mesa usada, no usada, usada, o sea, hay mucho espacio. Si hay dos mesas relativamente cercanas, ponen una pantalla de acrílico entre ambas. O sea, muy cuidado, desinfectan la mesa delante de ti, pero pues mi esposo y yo discutíamos de, pues esto está aquí, pero tú no sabes si están estornudando en la cocina. O sea, realmente es show, ¿no? Pero pensando en lo que decías de nuevas experiencias y todo, antes de empezar este webinar hablábamos de realidad aumentada que involucra otros sentidos. Entonces hay un investigador muy famoso, no sé si lo conozcan, David Cheok, y él, por ejemplo, tiene algo para oler. Entonces, por ejemplo, platicaba de un tour que en Inglaterra, en donde te ponen una caja en la que tú vas escuchando la explicación conforme caminas por GPS, sabe dónde estás, y te dice, pues aquí había una herrería. Entonces tú empiezas a escuchar el martilleo en la Edad Media y luego hueles, dice, y los olores no siempre eran agradables. Había olor a estiércol porque estabas pasando las caballerizas y luego a bosques y a las diferentes olores que había en la Edad Media. Tenía, por ejemplo, eso era para olfato. Para gusto, tenía se ponía un dispositivo en la lengua, porque decía, lo primero es, ojalá yo pueda grabar o codificar el sabor de la comida de mi abuelita, ¿sí? Pero eso implica como que imprimir sabores. Entonces tendría que tener cartuchos de todos los sabores.
pero últimamente lo que llega al cerebro son impulsos electrónicos. Entonces él se ponía esto y los únicos 4 sabores que habían logrado replicar eran dulce, salado, ácido y amargo. O sea, todavía no podían replicar sabor a manzana, ¿verdad? Pero ya con impulsos eléctricos, en donde realmente no tenías comida. Y decía, es el sentido más complicado porque implica textura, implica olor, implica muchas cosas, no nada más es el sabor. Hay un video muy interesante de unos audífonos en donde tú puedes programar qué quieres escuchar y qué no. Entonces vas oyendo un concierto de violín, pero tú programas que si alguien dice Marta Silvia, bajan el volumen para que yo escuche que me llamaron y voltee y vea a la persona, o el sonido de un claxon para que no te vayan a atropellar, o el sonido de indicaciones de tráfico, por ejemplo. Y en el caso táctil, está desarrollando pijamas que puedan dar abrazos. Entonces, imagínense una mamá que sale de viaje, pero graba el abrazo en la pijama, o sea, en el niño con la pijama. ¿Qué es lo que graba? ¿Dónde coloca las manos? ¿Qué tan fuerte da el abrazo? Y cuánta es la duración, ¿sí? Entonces, yo pensaba cuando estaba diciendo eso, de ojalá yo hubiera grabado el abrazo de mi papá antes de que falleciera, porque, o sea, yo lo tendría todavía, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ahorita, por ejemplo, Tesla Suit, si lo buscan, ya tiene este tipo de experiencias también. Entonces, yo creo que para allá va el futuro, involucrar a todos los sentidos. De hecho, los juegos ya están haciendo eso, ¿no? Tengo entendido que, digo, yo no soy gamer, pero tengo entendido que ya hay juegos que hueles a pólvora, hueles a madera quemada, hueles a diferentes olores. Claro, ahí en lo que menciona Marta de materiales básicamente serían materiales con memoria, ¿no? Una especie de memoria y poder, digamos, registrar los puntos de presión. Eso es una mezcla interesante entre, digamos, cosas como hace Adobe en San Francisco, tiene varios centros de manejos de materiales interesantísimos para no solamente impresión, sino registro, por ejemplo, de movimiento, ¿no? Es decir, la forma en que camina una persona, y entre otros factores, ¿no? Me quedé pensando un poco lo que mencionaste de los audífonos, Marta, y lo que mencionó Miguel de la parte ética, ¿no? Del caso, fue un artículo en una revista, creo que fue en HBS, en Harvard, HBR, perdón, donde hablaban de el auto autónomo y la decisión, digamos, de atropellar entre 2 personas, ¿no? Un niño y una persona adulta. O sea, de alguna manera, quién era el que definía la decisión, ¿no? O la rutina de aprendizaje en ese contexto, ¿no? Un auto que se maneja solo y que tiene que decidir, digamos, no hay otra opción entre atropellar a una persona y otra. ¿Cuál es el criterio que debería primar, ¿no? En ese contexto? Y lo que me comentaste de alguna manera de los audífonos y que escuches un claxon y que voltees, eso también implica algún tipo de responsabilidad o una exoneración de responsabilidad para el productor de los audífonos, ¿no? Porque hay una serie de casos donde la vida del usuario puede estar un poco comprometida, ¿no? ¿Cómo ven, digamos, estos temas donde la tecnología tiene, digamos, una responsabilidad también con el usuario, ¿no? Y el fabricante, ¿no? ¿Cuál es el temor del fabricante en esa situación? Te diría primero que eso no es nuevo. Digamos, eso está siendo, de alguna forma, está pasando mucho más ahora que hay computadoras controlando otras cosas, pero las fallas en tecnología pueden venir desde cosas no tangibles. No lo sé. Una cocina de gas puede explotar el bidón de gas si es que no está bien instalado.
O sea, entre que una computadora decida algo, es simplemente la única diferencia es el avance tecnológico, en mi opinión. Estás hablando de tecnología, estás hablando de decisiones que se toman. Claramente, cuando hablas de tecnologías más avanzadas, así como la capacidad de hacer el bien se incrementa, la capacidad de que, digamos, de que algo salga mal, debido al número de variables que están en juego, aumenta, ¿no? El caso de los autos, de los self-driving cars, por supuesto, es algo que se lo pone muy de manifiesto, que también hacen las computadoras esto mejor que los humanos. Ujú. Eh, Probablemente lo hagan mejor o lo puedan hacer mejor, pero por otro lado, el otro día leí, no recuerdo dónde, que unos hackers lograron hackearse el sistema de dirección de un Tesla, me parece, simplemente cambiando algunas señales en la pista. Mm. Eh, o sea, fue increíble. Entonces, lo que sucede ahorita, en mi opinión, es que si bien es cierto, las empresas y los creadores de tecnología tenemos que tener muy en cuenta esta cantidad de variables, también tenemos que de alguna forma entender que pueden ser tan grandes que van a haber estos huecos. Es imposible pensar en todo. Eh, Estas cosas pasan, han venido pasando y probablemente pasen en el futuro. Pero es importante entenderlo y estar atentos para buscar prevenirlo. Ah, Pero sí. yo lo que siento es que no es en el futuro, es ya. Si yo pienso, vamos a pensar en Facebook. Facebook ya ahorita está como que en desuso, ¿no? Pero si uno piensa toda la información que se dio en Facebook, las personas estaban todo el día conectadas, los muchachos, sobre todo mis alumnos. Entonces yo les decía, Facebook sabe dónde estás en todo momento. Tú estás mandando mensajes y está con tu localización. Entonces Facebook se puede dar cuenta que todos los jueves tú sales a una discoteca, bueno, ya no se llaman discotecas, ahora se llaman antros, pero sí, así les dicen aquí en México. Sales con tus amigos, pero saben a qué horas llegaste y a qué horas te fuiste y con quiénes estabas, porque tus amigos también están con el Facebook, aún con la aplicación apagada, saben de, mira, ellos dos se conocen y estaban ahí, y el siguiente jueves también, y él llegó a su casa a tales horas de la mañana. O sea, si yo quisiera secuestrar a Miguel, basta con ver el patrón de qué hace todos los lunes, qué hace los martes, qué hace los miércoles, ¿sí o no? O sea, no necesita ser realidad aumentada, sino con lo que existe hoy ya hay problemas. Nosotros hace 5 años tuvimos que agregar a todo lo que era diseño de interfaces 2 semanas completas de ética para que no nada más pensaran en soluciones, sino todas las implicaciones que podrían tener esas soluciones, porque, no sé, es algo que urge. Ujú. Y bueno, y sobre todo que en realidad la tecnología... Ah, Miguel creo que quería... Estoy cerrando Facebook. Sí, pues, ya has tenido una... el punto de ética, y un poco ya para ir cerrando y agradeciéndoles también por el tiempo y la valiosa conversación, es porque cada vez más hay un concepto que me gusta mucho que se llama como que los invisibles, ¿no? Que es, Javier lo hablaba ya hace varios años, bastantes, que decía que como que la tecnología cumple un rol y su presencia, digamos, es tan poco percibida como por la persona, que forma parte de una especie de subestructura de la cual estamos confiando toda una serie de otras capas, como libertad, poder de decisión, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando además de tener artefactos, objetos que manejamos, algunos de ellos le vamos dando la capa autónoma, ya la cuestión que él comienza, digamos, a analizar es qué nos va quedando, ¿no? O sea, es decir, que
¿qué rol vamos a comenzar a jugar? Poco a poco, por la sensación permanente de automatizar y de tener más tiempo libre, en realidad tenemos más tiempo, pero somos menos libres en esa ecuación, ¿no? Básicamente, ¿cómo ven este tema de avances tecnológicos, interfaces, como pregunta final, de cierre? Marta, Germán, Miguel, el que guste. Empiezo yo. A mí me preocupa mucho, muchísimo. Yo creo que como seres humanos estamos perdiendo capacidad de decisión al dar de información casi ilimitada a, digamos, organizaciones que la compran de nuestras redes sociales y la utilizan para incentivar un cambio de comportamiento en nosotros. Le estamos vendiendo baratísima. Estamos diciendo, ok, quiero saber cómo está el clima hoy día, pero a la vez estamos siendo influenciados con mensajes que nos guían por publicidad basados en nuestro movimiento, que es algo que se comparte con esas aplicaciones, para incentivarnos a tener ciertos comportamientos. Entonces estamos cambiando, como tú mencionabas, Freddy, digamos, esta libertad por comodidad. Y eso es puntualmente lo que más me asusta. No le estamos dando el real valor a nuestra data. Le estamos regalando. Y eso es un problema. Si me permites, hace, no sé, 2, 3 meses, salió una aplicación para ver cómo te verías de viejo. Entonces estaba muy de moda y los muchachos se tomaban foto y enviaban cómo me voy a ver de viejo. Esta aplicación gratuita salió porque necesitaban una base muy grande de rostros para reconocimiento facial. Y nadie se detuvo a pensar de, ahí te va todos mis datos de reconocimiento facial que luego pueden usar a lo mejor, bueno, para abrir tu cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, realmente no estamos pensando en seguridad, no estamos pensando, como decía Germán, en todo el acceso que estamos dando. Comentarios finales, Miguel. Estaba pensando que esto de los datos, incluso hoy día lo único que supuestamente está encriptado son nuestras contraseñas y cosas así, ¿no? Pero resulta que hay otra información que también lo debería estar, porque yo, por ejemplo, acá en Chile, que sigo atrapado, no he podido regresar a Perú, salgo una vez a la semana, pido un permiso para salir una vez a la semana a comprar, ¿ya? Y en el formulario de la policía para pedir permiso, en una parte tengo que poner a dónde voy. Y ahora que hemos estado conversando esto, me puse a pensar, ¿qué pasa si alguien accede a esa información y puede saber a dónde va todo el mundo todo el tiempo? Porque ese campo no está encriptado. Claro. Es un campo libre en que yo escribí y que yo pude haber puesto cualquier cosa. Pero si puse la verdad, como se espera que se haga, alguien podría saber esa información, ¿ya? Y alguien podría saber dónde están yendo todas las personas una vez a la semana o 2 veces a la semana, y eso tiene una serie de consecuencias. Entonces, estaba pensando en que a veces nos preocupamos, por ejemplo, en un formulario muy sencillo, ya, sí, esto va a estar encriptado, pero resulta que a lo mejor deberían haber más cosas encriptadas, porque deberíamos pensar en eso también cuando creamos. ¿Qué parte de lo que estamos creando podría ser usado con otros fines? Evidentemente, como decía Germán, no vamos a impedir todo, porque siempre va a venir alguien que va a ver la manera de justamente de saltarse todo lo que hayamos hecho y toda la seguridad y hackear todo. Pero yo parto reconociendo que la última vez que hice un formulario para, no sé qué cosa, un e-commerce ya, de X productos, no pensé en cosas que se podrían usar mal. Y ahora, cuando sacamos aquí, voy a salir a escribirle al cliente, mira, temo que esto, si alguien se entera, podría ser mal usado. El cliente a lo mejor me va a decir, no, pero ya cerramos el sprint. Pero bueno, pero me quedo con la reflexión y se los digo en serio. O sea, voy a salir a escribir eso porque me acabo de dar cuenta que a veces en los formularios solo nos preocupamos de la contraseña o el número de la tarjeta, pero si en este caso en que van a quedar colocados en un formulario, en este caso específico del que estoy hablando, van a quedar cosas de salud mía,
Ujú. No debería quedar, no debería quedar, no debería, quería quedar esa información a disposición de cualquiera. Entonces, quizás podríamos inventar algún tipo de robot que nos avise de todas estas cosas o algo así. Yo sueño con un robot que me, me bloquee la publicidad y todo eso. Pero a lo mejor deberíamos hacer algo para que no una especie de, ¿cómo se llama este dibujo animado? Pepe Grillo se llamaba, que nos esté recordando, que sea Claro. como que nos esté recordando qué cosas se nos pueden escapar, que van más allá de la experiencia, sino que tendrían que ver con la privacidad, con los riesgos que implica y con todas las tecnologías. Estoy usando este ejemplo del formulario porque en realidad me quedé pensando eso ahora y es bien sencillo en un formulario. Ni siquiera es ningún tipo de tecnología mayor, es un formulario. Ujú, ujú. Ok. Bueno, ya creo que estamos cerca del tiempo. No me queda más que agradecerles por la interesante conversación. Bueno, siempre individualmente y ahora más en grupo es súper, digamos, del aprendizaje es valioso de escucharlos. Y creo que el tema da para más, hablar un poco sobre el tema ético, el tema, digamos, de prevención de abuso, digamos, de data también es una parte importante, ¿no? Que es el dilema siempre, ¿no? De cuánta libertad doy a cambio de mi seguridad, ¿no? Y en este caso hemos estado dando bastante información de traslados, por ejemplo, que es lo que Miguel Sí, mencionaba. También, sí, pues nos queda un poco en el aire y esa base de datos luego, ¿dónde va? ¿No? ¿Quién la mira? ¿Se elimina porque no hay uso posterior? ¿Va a haber copias? ¿Se registra? ¿No se registra? ¿Puedo solicitar eliminarla, por ejemplo? ¿No? Que también buena debería pregunta. ser otra pregunta. ¿A qué instituciones se le está dando acceso? En fin, yo creo que vamos a vernos pronto en otro capítulo de UX, UX transfronterizo. Eh, bueno, gracias nuevamente por su tiempo y bueno, seguimos en contacto evidentemente. Gracias Marta, gracias Germán, gracias Miguel. Gracias Hasta por la pronto. invitación. Chao. Gracias, Freddy, que estén Gracias. bien. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Igual invitarlos para el próximo webinar. Vamos a tener la próxima semana de Computer Vision aplicado a Retail. Muchas gracias por conectarse hoy día y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego.